Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. Noticias que acompañan grandes decisiones. No somos nadie. En Now 97.9. 39 en todo el país. Tenemos un gran invitado ya sentado en la mesa que le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de venir. Es referido a la serie que está hablando todo el mundo, sí, y de la que nosotros también estamos hablando constantemente. Javier Van de Kutter, director y guionista de la serie de Moria. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Además, creador, ¿no? Porque cuando uno ve los títulos aparece como creador y me remite a Alberto Migré. ¿Te acordás en las telenovelas que decía una creación de Alberto Migré? Una figura que se fue perdiendo, además, eso, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Y por qué esto de creador? ¿Fue idea tuya? Y bueno, porque es un punto de vista, es como la querés contar, es un ángulo. La verdad es que la propuesta de entrada fue muy generosa en ese sentido. Me dieron muchísima libertad y me dieron ese crédito. Que bueno, que sí, porque contar una figura como Moria te podés ir por muchos lados, claro. Pero entonces había que profundizar un punto de vista, una mirada, y por suerte me tocó a mí. Claro. ¿Quién te dio esa libertad? Moria, de parte de la producción, ¿de dónde nace esa libertad? Un poco todos, Moria ni que hablar, porque fue como de entrada muy genuina, no romanticemos nada, contemos... Claro, no, en ese sentido fue como la primera que me dio esa llave para profundizar, para explorar, pero no solamente por no romantizar cosas que pueden ser más, menos difíciles de contar, de la vida de una persona como Moria Kazan, sino también por contarla como quieras y vayamos hablando. Y fue así, porque fue un proceso muy colaborativo en ese sentido, ¿no? Moria estuvo leyendo todos los guiones, viendo secuencias de la edición permanentemente. ¿Hacía marcaciones en los guiones, esto sí, esto no? ¿No? Algunas sí, fue generosa y muy divertida también, y muy inspiradora. Entonces por ahí sí, ahí siempre me acuerdo de un momento una escena bastante polémica de la serie, una pelea, ¿cuál filmas mañana? Esta era con Moria Griselda. Moria Griselda. Y bueno, y entonces me empezó como a mandar algunos audios corrigiendo algunos diálogos que estaban por ahí un poco soft. Me muero. Ya sé qué escena es. Sí, supongo que sí. Es una pelea, una discusión y nada, fue alucinante porque apareció la voz de ella. Bueno, y obviamente ahí también se pueden un montón de cosas. Che, bueno, vamos a ir por acá, vamos a decir esto, vamos a profundizar esto, dale, vamos. Entonces la libertad también fue de About, de Mercedes Renque, de Armando Bo, y de Netflix, porque también, ¿no? Como Erika Halvorsen estuvo muy atrás de todo el proyecto, desde el momento cero, digamos, fue como una idea de Mercedes y Erika, ¿no? Incluso antes de que Erika Halvorsen, que es una ejecutiva de Netflix, de contenidos, esté trabajando para la plataforma. ¿Y cuándo comenzó esto? Porque llevó más de un año. Sí, más o menos 1 año y medio. Mira, yo la conocí a Moria. Habíamos tenido un par de conversaciones, pero conocerla en Semana Santa del año pasado. O sea, habíamos tenido un par de encuentros antes, pero le pregunté si la podía ir a filmar a Mar del Plata. Brujas. A Brujas, la última función de Brujas. Claro. Entonces, esto me gusta decirlo porque me encontré con una Moria después de todo un recorrido de 34 años de estar con esa familia de actrices, esa familia de mujeres, y ya esa primera Moria que yo conocí fue una Moria muy sensible, muy empática, porque estaba atravesada por todo este recorrido, por duelar una obra de teatro que la acompañó durante tanto tiempo. Así que creo que nos conectó mucho ese primer encuentro y filmamos en el Hermitage. Durante todo un fin de semana, filmamos la última función de Brujas con el público estallado, amándola. Así que fue una bienvenida interesante para mí. Aparte de Brujas, que marcó como otra parte de la carrera de Moria, ¿no? Otro perfil nos mostró. Totalmente. Un cambio tremendo, claro. Y la elección de las 3 actrices, recuerdo que Sofía Gala fue la última, ¿no? Porque no estaba muy segura ella de hacer ese rol de su madre, que es fuerte de verlo. Sí, exactamente. Sí, creo que Sofía, bueno, la interpeló mucho más la propuesta, pero
cuando hablamos y cuando entendió un poco el universo, ahí yo me acuerdo que tuvimos un primer encuentro, una primera reunión en donde vio todas las maquetas que ya estaban referenciadas, entonces empezó a darse cuenta que tenía una poética y que también se trataba de la historia de una madre y de una hija, y que esa hija era ella, y después el desafío como actriz. Sofía, ya lo sabemos todos, es una actriz increíble, sí. Pero bueno, le daba dudas también y mucha responsabilidad de interpretar a su mamá. Se entregó al juego absolutamente, pero era un juego, digamos, difícil de entregarse para ella. Pero bueno, sobre todo para los y las argentinas, creo que saben el vínculo verdadero y saben que Sofía es la hija de Moria. Hay una fragilidad en el aire cuando ves su interpretación, que ya eso corre por cuenta del espectador, digo, porque Sofía se laburó todo, no me canso de decirlo, cómo preparó todo el aspecto coreográfico, cómo entrenó su cuerpo, el decir, la cadencia, pareciera que porque la conoce de toda la vida. Claro. Es que parece su madre, o sea, yo la veo, es Moria. Sí, tal cual. Es impresionante. Ves las fotos aparte de joven de Moria y es Sofía. Y es Sofía, es muy loco. Así que fue un placer cuando dijo que sí, porque creo que la convencí igual por Lou Reed, ¿viste? Ella es amante. Fanática. Y en el libro, en el capítulo 6, cuando vos escribís y no sabés después de ni cuánto va a salir eso, si vas a poder usar ese tema, en la parte en donde spoileé un poco del electroshock, sí. Que además es Elena Tuñón, la hija y nieta de Moria. Espectacular, Elena. También creo que me costó más convencer a Elena que a Sofía. Sí. Mira. Sí, fueron muchas charlas. Y bueno, cuando apareció Lou Reed, Sofía me dice, no puedo creer que pusiste un tema de Lou Reed, qué sé yo, bueno, pero no sé si lo voy a conseguir. Claro, derechos y todo después. Exacto, claro. Lo conseguimos, vamos, entonces, pero bueno, me dijo, bueno, si lo conseguís lo hago, le digo, pero no lo puedo saber ahora. Cómo pero no, es un poco un chiste porque se comprometió cuerpo y alma, con el corazón en la mano. Te digo que las tres tuve mucha suerte, fueron aliadas. Griselda también, fue como alucinante verla construir toda la parte más performática, si se quiere, de Moria, pero también con una hondura detrás de esa lengua karateca, ¿no? Como Tremendo. Le tocaron todos esos parlamentos, ¿no? Todos. Los del Bailando como Jurado, en donde decía unas barbaridades a una velocidad que sin error, no sé cuántas tomas. No, vos sabés que no tantas, y me gusta decir esto también, que en el quiénes son famosos, prácticamente no hay cortes. Sin ver la escena es un plano secuencia, o sea que se la recontrabancó. Griselda venía con un trabajo y con un estudio previo del personaje, incluso antes de que nos juntemos nosotros a trabajar, ya ella venía como con una base muy sólida. Entonces, y de hecho también hay muchos, en el caso de Cecilia también, y en el de Sofía en África, cuando les amamos el momento en donde el novio le pega, que ahí es como el momento en donde Moria Kazan hackea a Ana María Casanova, y cómo trabajó Sofía toda esa secuencia de ir convirtiéndose mientras ve que el público, que eran gente que estaba bailando en esa disco, empiezan a reaccionar. Ella, ¿no? Exacto, y aparece Moria Kazan y nace Moria Kazan. Fue un placer porque también fue un plano secuencia muy actoral la serie. En el caso de Cecilia, ni que hablar, que también hay un montón de secuencias en la cárcel que son sin corte. Así que un placerazo, me dio unos lujos bárbaros. ¿Sabés que por lo general, con respecto a Cecilia, hubo en redes así como, y es la que menos se parece, y no puedo dejar de ver a Cecilia Rodi? Vos que la dirigiste, ¿cómo fue ese trabajo? Porque tal vez la idea no era que imitar, sino construir su propia Moria. Absolutamente. Y cuando surgió la idea de que sea Cecilia, de Netflix fue un sí inmediato, obviamente de About también. Y sabes que en esa primera decisión nadie me cuestionó cómo se parece, no se parece. Entonces, siempre la idea fue que habiten el personaje. Para la antesala del final, que es en donde está Cecilia, siempre la idea fue contar, callar un poquito esa lengua karateca en la cárcel, que se vuelva más introspectiva, con mucha verdad, que sostenga lo más vincular de la serie. El último tramo es un tramo, te diría, la historia de una madre y de una hija,
Sí, claro. ¿Y quién mejor además que Cecilia Roth, que digo, es como digo siempre, como una mostri, como Griselda, como Sofía, igual que Moria. Y cuento algo que esto sí no lo dije en ningún lado, pero que me acordé ahora, A ver. que es que cuando vimos los 8 capítulos con Moria, que los vimos así, yo aterrado, pero feliz, Fuerte ese emocionado. momento. Dando Pero, un examen. exactamente, casi de la mano, ahí estaba Espera, te hago Mercedes. un punto. Sí. Ella no había visto nada de Sí, la serie. había visto, poquito, ok. había visto el Escenas. 1 y el 2 Ok, y había ok. visto también secuencias separadas, hiladas, enlaces, pero no el viaje de ver Bien. toda la serie. Bueno, estaban ahí. Y cuando terminó me dijo, me parezco a Cecilia Roth. Y que fue un piropazo para Cecilia, pero para mí, porque estaba como diciéndole, ay, qué bueno. Pero porque me parece que tiene que ver con la esencia. ¿viste? Totalmente. ¿Y cuál fue su reacción, más allá de esto que te dijo, al verse? Fueron varias capas, porque imagínate que fue del 1 al 8, entonces nos reímos, lloramos, ya me transpiraban las manos, esta taquicardia, y aparte muy nervioso, pues que no lo podía disfrutar el viaje, y me empecé a conectar con lo que habíamos hecho cuando el segundo capítulo. Lo voy a contar. Estaba Sofía también cuando Claro. lo vimos en la isla de edición, porque al principio vimos el 1 y el 2. Y ese abrazo entre ellas dos, esa conexión, porque del capítulo 1 salimos todos muy arriba, porque es un capítulo muy ascendente, pero el 2, que cuenta todo el vínculo, cómo nace el vínculo con Castiglione y el nacimiento de Sofía. Qué fuerte fue- eso, fue- con esa misma dándose a luz. Total, pero fue muy emocionante para Moria verlo, muy emocionante ese momento, el momento de la pileta, cuando conciben a Sofía. Verlo las dos juntas. Exacto, fue un regalo y alucinante, porque bueno, decís, bueno, hay algo de esto que está en el aire. Claro. Y que si bien teníamos muchas expectativas y muchos nervios de lo que pueda llegar a pasar con los espectadores, que es definitiva para quienes hacemos las cosas, yo iba apagando esos fantasmitas, ¿viste? Bueno, por suerte ya, y para mí era muy importante, sobre todo Moria, pero también Sofía, porque sabía lo que había puesto en juego ella. Viste que Netflix estrena siempre a nivel global, ¿no? Muchísimos países. Pero Moria es un fenómeno muy argentino, bueno, sé que en Uruguay, en Paraguay también le va muy bien. ¿Cómo vendemos esta serie al exterior, ¿no? A gente que está, no sé, España la puede conocer, pero en otros países que incluso no hablan español. Mira, el otro día salió una nota en El País de España, que pues entró, viste, en el top de allá, y creo que tiene que ver con la humanidad. Yo siempre voy como a eso. Creo que nosotros podemos conocer por ejemplo, La Veneno, que también muchos han hablado de La Veneno, y que es una serie de los Javis que nos encantó. Pero nosotros no sabíamos muy bien quién era La Veneno, por más que tenemos una conexión. Y lo que nos gana, me parece, siempre es esa empatía y esa humanidad que Moria entregó en esta serie, que la dio, y que por ahí siempre, en este escenario de la vida, como lo plantea ella, siempre es una cosa tan de no parar, que se haya abierto a contar su historia. Eso me parece que es la empatía y conmueve, seamos de donde seamos. Sí. Ok. Yo estoy loca con el vestuario de la serie. Sí, claro. Loca estoy, porque me parece espectacular, me parece que más allá de, obviamente, se acorda a la época y todo lo demás, cuenta mucho brillo, pero más allá de que la vemos a Moria y sabemos que se tira todo el animal print, el dorado, todo encima, pareciera que es como que en un momento de la serie le va sumando capas al vestuario y después un poco como lo La va relaja. despojando. La despoja, sí. ¿Intentó contar algo de eso o leí cualquier cosa? No, leíste Ah. perfecto, y aprovecho para nombrar a Florencia Tellado, porque es una genia. Total. Es una genia porque narró a la par de los guiones, a la par de la puesta en escena. Y esto que decís, o sea, el vestuario fue todo un hilo conductor, porque además hubo muchas Morias a lo largo de estos Total. 80 años, y fue tan precisa, tan alucinante cómo fue con la paleta de colores, construyéndola, dándole poesía a ese vestuario. Total. Las montó, porque no es lo mismo actuar en zapatillas que arriba de 15 centímetros, 20 centímetros, como les tocó a las Constante actrices. esa parte, porque en Constante. ningún momento se lo saca. No, y cómo trabajó todas las texturas, el animal print, cuándo ponerlo, cuándo no, los dorados, cuando decís, o sea, es así. Y después sí, esta idea
de esta Moria más introspectiva, más para adentro, y de despojarle, de cómo despojarla a Moria, ¿no? Total. Sin que deje de ser Moria. Exactamente. Y en ese sentido también Néstor Burgos, que es uno de los mejores caracterizadores que hay, empujó, y creo que está ese gesto queer medio Andy Warhol ahí, ¿no? Sí. Como que la cara de Moria también puede ser un cuadro en el mejor sentido. Entonces, y Néstor es un artista, así que bien. Sí, todos dijimos que lloramos, ¿no? Por lo menos nosotros sí. que ya lo terminamos, ese final. Está y prohibido hablar del final, de hacer Sí, referencias ¿verdad? al final. Porque hay gente que todavía no la vio completa, ¿no? Y porque la sorpresa que te da ese final es lindo vivenciarlo. Sí. Estar viendo toda la historia de Moria, conociéndola, teniendo referencias de ella, y el final te sorprende. Que no queremos decir No, por qué. no, claro. Pero la pregunta es, ¿ese final estaba pensado, preconcebido desde antes? ¿O a medida que fueron armando la serie dijeron, es por acá y este es el moño perfecto? Eso, lo segundo, porque si bien, o sea, sí estaba hasta el episodio de Cecilia, Sí. de Paraguay, Claro. y demás, sin contar demasiado tampoco, pero sí en este primer encuentro que tuvimos con Moria en Mar del Plata, que fue fue amor a primera vista, y sobre todo con esta Moria tan humana, hablando con Vanessa Ferrario, que es la editora. ¿Qué más tenés? Porque había algo con el perdón. Voy a decir solo esto, había algo con esta figura o con esta madre que nunca, o con esta persona que nunca pidió perdón, y si lo tenía que hacer o no, y fue también una discusión. Y entonces en un momento, cuando ya estábamos muy metidos explorando la serie, filmando, todavía no Sí. en montaje, dijimos, sí, este encuentro tiene que existir. Lo permite el tono con la que lo estamos contando. Tal cual. Porque piensen que para un artista como Moria, un camarín es... Un escenario es casi un living de una casa, un camarín es un cuarto, son los espacios. Entonces tenía que suceder de esa forma también, escénicamente. Y ahí fue cuando dijimos, sí, vamos hacia ese lado. Y también hubo un acto de generosidad de Moria enorme en decirme, cuando estábamos haciendo todas las partes de las maquetas y demás, me parece que tengo que hablar de esto. Ok. Y bueno, imagínate, Sí, me fui a mal. escribir con Battenberg, que escribimos. Claro, Martín, sí, con que había Martín, hecho de Cris Miró, claro. Y con Dona Tefa, que fue el equipo autoral. Bueno, nada, muy inspirador. Y también ahí hay parte después, bueno, está el montaje, pero hay también algo del orden de la verdad, de entregarnos al juego de la improvisación y de la emoción real, que tiene que estar ahí viva, si no... Creo que es muy difícil encontrar un cierre perfecto para una historia Total. como la de Moria, y lo lograron. Y encima con el factor sorpresa, que bueno, no vamos a hacer de referencia absolutamente más nada, pero lograron eso, porque es una serie donde también uno va atravesando todas esas emociones que las fueron atravesando a Moria y también a Sofía. Sí. Te reís a carcajadas por momentos. Claro, En porque- otros no podés creer lo que estás viendo, estás escuchando. Nuestra y vida te pasó emocionás. por todo lo que cuenta Moria y todo lo que hemos visto en televisión. Entonces uno mismo hace referencia. Totalmente. Y además eso, ¿no? Como que la curaduría de lo que se cuenta o lo que no se cuenta y demás tiene que ver con también, bueno, con cómo uno la vivió, la conoció, qué elige contar y por qué. Digo, no es lo mismo para un director queer como yo por ahí contar la Moria que para otra directora u otro director. Digo, Claro. cada uno hace foco en donde... Así que así fue. Javier, muchísimas gracias por haber venido hasta acá y muchísimas gracias por habernos regalado la historia de Moria. No, muchas gracias a ustedes por ayudarme a comunicar esta serie que quiero que vean todos.